hablar acerca de un tema que preparé titulándole Volviendo a la palabra de Dios. Volviendo a la palabra de Dios. Todos nosotros hemos oído hablar del pueblo de Israel. Hemos oído hablar de la cosa maravillosa que Dios, el Señor, hizo con el pueblo de Israel. No hemos cansado de leer, de estudiar de todas las maravillas y proezas que Dios hizo en el río Jordán, en el mar Rojo, y uno se queda boquiabierto, uno se queda atónito y dice: wow, a ese Dios yo también le sirvo. Y sabe algo, el pueblo de Israel, quisiera yo recalcar un poco, el pueblo de Israel fue un pueblo que palpó la gloria de Dios. Fue un pueblo que abrazó la gloria de Dios. Fue un pueblo que, según la Biblia, fue un pueblo que palpó la gloria de Jehová como ningún otro pueblo. Fue un pueblo que caminaba con el mismo Dios, de día columna de nube y de noche columna de fuego. Había una guía de parte de Dios. Fue un pueblo, mi amado, extraordinario, victorioso, poderoso. Según la Biblia, muchas naciones le temían por causa de Jehová, porque las maravillas que Dios hacía era sumamente, extraordinariamente grande. ¿Y sabe algo? El pueblo de Israel, con tantas maravillas, con tanta gloria, se atrevió a dejar la palabra de Dios. La generación, en el libro de Jueces, en el libro de Jueces miramos, en el capítulo 2, verso 11 en adelante, miramos que el pueblo de Israel, la generación antigua, murieron. Y se levantó una nueva generación que no conocía la maravilla de Dios, que no conocía las proezas, las cosas que Dios había hecho con ellos. No le conocían, no conocían la ley, la palabra, o tal vez ellos, tal vez sí conocían la ley, pero no habían mirado la gloria como Israel en la generación antigua la miró. ¿Y sabe algo? La Biblia dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dios le dijo al pueblo que no hicieran pacto con los cananeos, con los jerjeseos, jebuseos, fereceos. Dios le dijo que no hicieran pacto con ningún rey de Canaán. ¿Le dijo o no le dijo? Sí le dijo. Porque yo solamente soy tu Dios. Dios le dijo: no adoren los ídolos de los cananeos, no adoren los ídolos de Canaán, porque ellos no tienen poder como yo lo tengo. Pero la generación nueva había olvidado la ley de Dios, había olvidado la palabra de Dios, y ellos fueron tras dioses ajenos. Dice la Biblia que después que la generación antigua miró la gloria de Dios, después de esa generación se levantó una generación nueva, una generación que no le tomaban importancia a la ley, a la Torá, no le tomaban importancia. Se levantó, hizo lo malo ante los ojos del Señor y le sirvieron a los Baales. Y quisiera poder explicarle qué eran los Baales o qué era Baal. Para el pueblo cananeo era un dios de la fertilidad, era un dios de la lluvia, de todo lo que había según en Canaán. Cuando Israel llega a Canaán, los cananeos le dicen: mira, allá en Egipto el Señor, el que tú hablas, Jehová, de allá Él lo sacó, pero aquí manda Baal. Era lo que dicen ellos: aquí manda Baal. Entonces, si ustedes quieren prosperar, deben servir a Baal. Y aquí hay un misterio. Israel, la segunda generación, amaban
la prosperidad. ¿Por qué? Porque Baal era un dios, según para los cananeos, un dios de prosperidad. Porque hacía que lloviera, hacía que la tierra fuera fértil, hacía que viniera tormenta y lluvia, y eso beneficiaba a la tierra. Era por eso que la segunda generación, la generación nueva, adoraba a Baal, le sirvió a Baal, porque pensaba que Dios, el eterno, el poderoso, no tenía poder. Pensaba que eran un mito, tal vez pensaba que eran leyendas de los padres, así como cuando tu padre y tu madre se acerca a ti y te cuenta leyendas de los antepasados. Tal vez ellos pensaban que lo que sus padres les contaban era leyenda pasada, era una mitología, era una falacia, pero no sabían que todo lo que estaba escrito era verdadero, era fiel y verdadero. Pero ellos lo tomaban en poco, entonces le sirvieron a los Baales y por amor a la prosperidad fueron detrás de ellos, porque ellos querían riqueza, cuando Dios ya le había dicho que ellos iban a ser ricos en gran manera. Entonces, mis amados, dice la palabra que el pueblo de Israel sirvió a los Baales y lo adoró, y se olvidaron del Señor Todopoderoso. Se olvidaron de nuestro Dios. Escuchen bien, el Señor liberta a Israel después de 400 años esclavizado en Egipto. El Señor lo liberta, lo cruza por el desierto y lo introduce a Canaán. Y ellos, sus hijos, olvidaron la palabra de Dios. Es por eso que el profeta dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque muchas veces, amados hermanos, hermanas, Dios te saca del fango de donde tú y yo nos encontrábamos. Dios nos saca de lo más vil y menospreciado. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Por un momento estamos en la palabra, pero se termina el fuego, se termina la pasión, y entonces empieza a ser dolor de cabeza. Leer la palabra empieza a fastidiar, orar nos da sueño, estar en la presencia de Dios como que a veces nos sentimos cansados, cansadas, y Dios te sacó, así como Israel, la misma tipología. Dios te sacó del mundo, del Egipto, te lavó, te purificó, te santificó y te hizo reyes y sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos. Si no quiere alabar, no alabe. Si no quiere alabar, no lo alabe. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Volvemos a nuestros dioses antiguos. Escúchame bien. Cuando yo hablo de dioses, no solamente la religión tradicional que conocemos nosotros, la iglesia tradicional como la conocemos, adoran imágenes. Pero ¿sabía usted que nosotros como creyentes a veces tenemos dioses? Porque un Dios es aquel que usted pone en primer lugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tu Dios puede ser tu trabajo. Tu Dios puede ser tu dinero. Tu Dios puede ser tu casa. Hay hermanos, hermanas, cristianos que aman tanto la casa que no la quieren dejar ni un ratito. Y si se están muriendo, mandan a traer a los mejores médicos porque no quieren dejar su casa. Porque aman
sus propiedades, terreno, finanzas, aman todo lo que poseen. Eso es idolatría. Poner en primer lugar el materialismo antes que a Dios. Porque primero yo debo poner en primer lugar a Dios y después está lo que prosigue. Amén o no amén. Entonces, mi amado, la Biblia nos muestra claramente que Israel dejó la palabra. Sí, dejó la palabra, se olvidó de la palabra de Dios y se olvidó del Dios de la palabra. Jeremías, capítulo 2, ¿alguien lo tiene, por favor? Una mujer, una